Bueno, pues vamos a desarrollar el ejercicio 6.22 de la sección de armaduras y estructuras del libro de Beer and Johnson, Mecánica Vectorial para Ingenieros, en su 9ª edición. Entonces el ejercicio dice lo siguiente: una armadura Howell de tipo tijera para techo se carga en la forma que se muestra en la figura, esta figura que tenemos acá arriba. Entonces determine la fuerza de los elementos GI, HI y HJ. Bueno, pues entonces pasaremos a hacer un análisis estructural y podemos darnos cuenta que es simétrica la estructura y eso nos puede ayudar porque nos puede facilitar un poco las cosas. Antes que nada tendremos que hallar primero las componentes que están o las fuerzas que ejercen que están encima del cuerpo, ya que tenemos acá tres incógnitas, pero pues acá tenemos en cuenta lo siguiente. Decimos que como es simétrico, AX es igual a L, que en este caso sería LX, entonces AX es igual a 0, pero entonces AY sería el total de las componentes de las fuerzas que ejerce que están encima del todo el cuerpo. Entonces decimos que AY sería igual a 0,8 kips más 1.6 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 kips más 0,8 kips. Eso nos arroja un resultado de 9,6 kips. Entonces decimos que AY sería igual a L si L es igual a 1/2 de 9,8 kips. Entonces ya tendríamos la componente de 4,8 kips, que sería el resultado de esta operación, y la anotaremos acá. Entonces sabemos que el ejercicio nos pide solo las componentes que están en realidad en la parte derecha de la estructura, depende de mi derecha. Entonces pues podemos hacerlo por el método de las secciones, que es el adecuado. Entonces pues, generaré el corte de la manera que lo ilustré acá con el amarillo y nos daría algo así. ¿Sí? Entonces podemos decir que, y podemos comenzar a resolver el ejercicio con solo la sumatoria de los momentos para tener en cuenta los componentes. Entonces decimos que la sumatoria de momentos en L es igual a 0 cuando cuando tenemos 1.6 kips ejercidos acá, que es donde nos genera el momento, por 8 pies de distancia de L, ¿sí? Menos HI, que sería esta, que nos genera el momento, por los 16 pies. Todo esto lo igualamos a 0. Simplemente aquí despejamos F de HI o HI, en este caso, de la siguiente manera. Decimos entonces que F de HI es igual a menos, pasamos el positivo a negativo, menos 1.6 kips por 8 pies. Todo esto lo que está multiplicando lo pasamos a dividir sobre 16 pies. Esto nos arroja un resultado de 0,8 kips positivos. Bueno, ya teniendo la primera componente pasamos a la siguiente, que en este orden lo tomé como la sumatoria de momentos en H es igual a 0. Entonces decimos, ya tenía escrita esta parte, que la primera, para comentar la ecuación tendríamos que hallar primero el triángulo. Entonces para eso tendríamos que utilizar 16, que serían estos 16, sobre 16 más 3, ambos elevados al cuadrado y metidos en una raíz. Después de esto procedemos a continuar con la ecuación. Entonces podemos decir que
La ecuación quedaría de la siguiente manera, que sería la siguiente. Entonces sería 16 sobre la raíz de 16 más 3, ambos elevados al cuadrado, por f de gi, que sería nuestra incógnita a despejar, por 4 pies, menos 4,8 kips, que sería la fuerza que ejerce acá, que ya habíamos encontrado anteriormente, por 16 pies, que pues sería el momento que nos está generando en h. H se encuentra acá, pero entonces aquí se genera la fuerza en L y pues, la distancia es 8 pies acá. Tendríamos la primera, menos 0,8 kips, que serían estos, y que acá tengo de cierta manera mal escritos, es error mío. Vamos a remediarlo. Son 0,8 por los 16, porque se genera el mismo momento, pero hacia el lado contrario, menos 1,6 kips, que sería la fuerza ejercida en el punto J, por 8 pies, que también nos genera el momento en H. Todo esto lo igualamos a 0 y procedemos a despejar. Entonces el despeje nos daría lo siguiente, teniendo en cuenta que esta raíz se desarrolla, bueno, esta operación de la primera parte se desarrollaría, pues haríamos el resultado de ese a multiplicar con el 4, pero dividiendo ambos. Y teniendo en cuenta los signos, desarrollaríamos estas partes de arriba y nos daría lo siguiente. Arriba nos quedaría menos 51,2 pies sobre menos 3,92 pies. Pies con pies se cancela y nos daría el resultado en kips, y el resultado es igual a 13,6 kips. Entonces ya tendríamos ahí la segunda componente. Para terminar el ejercicio diríamos que tendríamos que hacer la última sumatoria, pero la última sumatoria de momentos lo generamos en el punto I. Esto debido a que esto debido a que la armadura, en el punto I se generan los últimos momentos, teniendo en cuenta que nos genera momentos en los mismos puntos que nos generó en H, debido a que están siendo conectados o relativamente son verticales y colineales unos con el otro. Entonces procedemos a armar nuestra ecuación utilizando la misma estructura que la anterior. Entonces podemos decir que utilizando lo mismo de los triángulos, y aquí utilizando este 3, que ya lo habíamos dicho como lo hemos sacado, podríamos decir que 8 perdón, esta no es. Podríamos decir que 8 sobre la raíz cuadrada, sobre la raíz cuadrada de de 8 elevado al cuadrado más 3,5 elevado al cuadrado. Esto ya lo tendríamos de la siguiente manera: elevado al cuadrado, y pues utilizaríamos la misma estructura que la anterior, teniendo en cuenta lo siguiente. Teniendo en cuenta que
esto se multiplicaría por F de HJ, que sería la última componente que nos faltaría encontrar, HJ por 4 pies, todo esto más la parte, pues sería prácticamente igual, 8.4 kips de fuerza por la distancia de 16 pies menos el 1.6 kips de fuerza por la distancia de 8 pies menos 0,8 kips en el punto L por 16 pies de distancia. Entonces esto lo igualamos a 0. Pues simplemente nos podemos dar cuenta en el diagrama que acá son los mismos, son las mismas componentes, pero en diferente orden, debido a que el momento se produce en la parte de abajo de la estructura. Pues entonces, teniendo en cuenta esto, procedemos a realizar el despeje de las fuerzas que se generan. Entonces decimos que esto ya lo tenía que desarrollar, esto está acá. Decimos que perdón, decimos esto, entonces decimos que FJ sería igual, F de HJ sería igual a menos 51,2 kips, que sería lo mismo que nos dio arriba, debido a que son las mismas, los mismos valores, kips pies, sobre 0,91.9 o 919, que sería el resultado de 16 sobre la raíz de 16 al cuadrado más 3.5 al cuadrado, perdón, 8 por sobre 8 sobre 8 al cuadrado más 3.5 al cuadrado dentro de una raíz sería el resultado de eso por 4, debido a que si hacemos la explicación matemática que resultó ahí, lo que está, pasamos el FJ al otro lado y decimos que lo que está multiplicando lo bajamos a dividir, por eso queda esta parte en la parte de abajo de la operación, y pues desarrollamos normal los productos y las operaciones básicas. El resultado de esta división nos da 13,98 kips, debido a que los pies con pies pues, se cancelan, y o kips, perdón, este sería el último paso para terminar el ejercicio. Entonces decimos que los resultados quizás estén en atención por ser positivos. Entonces, no, perdón, están a compresión. Los tres están en compresión y tendríamos la finalización del ejercicio de una manera rápida.